Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase de este día, ¿verdad? Eh, Vamos a hablar un poco sobre los métodos de evaluación de inventario y vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre el cálculo del costo unitario. Antes que nada, ¿verdad? Recordarles que ya de acuerdo a las indicaciones que nos ha dado aquí la universidad, a partir del 21 de febrero, que sería el próximo lunes, estaríamos ya con las clases semipresenciales, ¿verdad? Un grupo vendría aquí a la universidad y el otro estaría de manera virtual y la siguiente semana pues estaríamos cambiando, ¿verdad? No sé si todavía hay algunos pendientes de llenar la encuesta, pero yo voy a trabajar de acuerdo a los datos que hemos recaudado hasta la fecha. Permítanme, voy a verificar porque no lo tengo ahorita en la mano, pero estaríamos hasta la fecha 12 de febrero, ¿verdad? Que sería el día sábado, si no me equivoco, ¿verdad? Para los que llenaron la encuesta hasta ese día. Así que vamos a trabajar con un grupo de personas que dijeron que sí para hacer la distribución correspondiente, ¿verdad? La semana antepasada, bueno, antes de que nos dieran indicación de regresar 21, tengo entendido que éramos, no sé si 18, no recuerdo ahorita el dato exacto, pero igual yo estaría publicando el listado en la plataforma para que ustedes puedan verificar quiénes son los que vendrían la próxima semana a partir del día lunes, ¿verdad? A las clases presenciales, mientras que los otros, la otra mitad estaría en casa o de manera virtual, ¿verdad? Así que solo les pido que estén atentos a la plataforma, la información que yo voy a subir en plataforma, para que ustedes sepan, ¿verdad? Qué día con exactitud qué semana con exactitud es con la que ustedes van a la que ustedes van a estar viniendo de manera presencial. Si no ha llenado la encuesta, hágame el favor de al finalizar la clase, de los que están aquí, ¿verdad? Porque no sé si alguien que no está aquí no ha llenado la encuesta, pero si no la ha llenado, ¿verdad? Hágame el favor de mandarme un correo y de decirme si va a venir o no de manera presencial. Repito, aquellas personas que no han llenado la encuesta, por favor me mandan un correo para yo considerarlos o no en el grupo de personas que van a venir de manera presencial, ¿verdad? Porque voy a hacer la distribución de los dos grupos y una parte pues vendría acá y la otra sería virtual y necesito saber con exactitud quiénes son, ¿verdad? Para no quedar con un grupo demasiado extenso, ¿verdad? Así que de igual forma, pues si usted en algún momento dijo que sí, pero ahora ya dice que no, o viceversa, ¿verdad? Si ha cambiado de opinión, cualquiera de las dos respuestas que usted haya colocado, también por favor hágamela saber, mándeme un correo, ¿verdad? Para que yo pueda hacer los cambios respectivos. Como ya les comentaba en clases anteriores, ¿verdad? No es obligación igual, ¿verdad? Es mejor que me haga saber a mí para que yo pueda hacer la distribución que se debe de hacer, ¿verdad? Porque así pues yo sé cuál va a ser la capacidad del aula y con cuántas personas pues yo voy a estar trabajando aquí de manera presencial, ¿verdad? Así que nada más esa indicación. Los resultados de sus exámenes están en la plataforma, ¿verdad? Ahí pueden verificar las respuestas del examen incluso y la nota que tienen. Otra cosa que les quería consultar, ¿verdad? Es que si están de acuerdo o no en que yo publique el colector en la plataforma para que ustedes tengan acceso a sus notas, ¿verdad? O si no, si ustedes por alguna circunstancia prefieren que no se haga de esa manera, también que me lo hagan saber, ¿verdad? Yo sé que a veces no nos gusta mucho porque la verdad es que somos curiosos, ¿no? Y empezamos a ver la nota del compañero y tal vez nosotros no queremos que alguien más la vea, ¿verdad? Sea buena o mala la nota que nosotros saquemos. Eh, pero no sé si ustedes están de acuerdo en que la siga publicando de esa manera. Si no me la hacen saber, me hacen saber por favor si están de acuerdo o no.
A mí me gusta hacerlo de esa forma porque así ustedes ven su nota y ven la puntuación con la que van en el periodo y con cuánto van a entrar al parcial, ¿verdad? Entonces ahí pues ustedes verifican con exactitud. Si no, pues igual yo vería la forma en la que no publicarle su nota, ¿verdad? Y hacérselo llegar de manera individual. Así que, no sé, ¿verdad? Ustedes me dicen, si no lo quieren hacer ahorita de forma público, así en público, eh, perdón, pueden escribirme después a mí. Ah, muchas gracias, Daniel. O se quedan al final de la clase, ¿verdad? Y me exponen su caso. Por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Así que de igual forma, pues a veces no queremos, ¿verdad? Así que ustedes me dicen. Si no, pues si todos están de acuerdo, seguimos con la misma modalidad. Bien, eh, vamos a comenzar entonces con la clase de este día, que es los métodos de evaluación de inventarios. Al principio de la materia yo les comentaba, ¿verdad?, que íbamos a ver un poquito de conceptos, un poquito de teoría sobre lo que son los inventarios y cómo se administran en las diferentes empresas, los tipos de inventarios que tiene cada tipo de empresa y luego pues íbamos a aprender a evaluarlos, ¿verdad?, a saber de qué manera les íbamos a dar valor a esos inventarios y de qué forma nosotros íbamos a determinar el costo unitario de cada producto en el caso de una empresa comercial, ¿verdad? En el caso de una empresa industrial ya comentábamos también que existe su propia forma de evaluar los inventarios y que al mismo tiempo pues podemos adaptar los métodos que vamos a ver acá. Nosotros en Conta 2 vamos a trabajar con empresa comercial, entonces por lo tanto vamos a aprender a determinar el costo por unidad de cada uno de los productos que conforman el inventario de una empresa. También hablábamos, ¿verdad?, de que para cada tipo de producto debe de existir una hoja de control de inventario o un CARDEX, digámoslo así, ¿verdad?, para cada tipo de producto. En la clase pasada veíamos, ¿verdad?, que cuál es la estructura de la hoja de control de inventarios y qué tipo de documentos se utilizan para tener un control sobre entradas, salidas de inventarios o de insumos, en el caso de una empresa industrial, para el momento en el cual se van a usar o se van a vender. Este día nosotros vamos a comenzar a conocer los métodos, ¿verdad?, algunos conceptos básicos, los tipos de métodos validados por la legislación nacional y al final, como ya les comentaba al inicio de la clase, ¿verdad?, vamos a hacer unos ejercicios en los cuales vamos a aprender a registrar el costo unitario de los productos que se compran, ¿verdad? Vamos a identificar cuando un producto tiene IVA, cuando no tiene y los gastos en los que se incurren para adquirir estos tipos de productos. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Imaginemos esta situación. Una empresa compra 60 camisas en distintas fechas, ¿verdad?, durante todo el año. Esto es solo para visualizar qué es lo que podemos hacer. Se compran, por ejemplo, ¿verdad?, 20 camisas a $35, 10 a 40, 17 a 55 y 13 a 45. ¿Verdad? Se compró cantidad diferente de camisas a lo largo del año y a precios distintos. En este caso, digamos, tenemos aquí un total de 60 camisas, ¿verdad? ¿A qué costo saldrían si se venden 40? ¿Verdad? ¿Con qué precio yo voy a vender esas 40 camisas? O mejor dicho, ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo a los cuales yo le voy a dar salida a 40 camisas? Las voy a vender a 35, que es el primer costo que tengo, a 45, ¿verdad? O al promedio. ¿Qué tipo de método, digámoslo aquí ya hablando de los métodos, o qué costo es el que yo voy a utilizar para darle salida a las camisas, ¿verdad? Al valor que aparece en el comprobante de compra, ¿verdad? Llámese factura o comprobante de crédito fiscal. O sea, ¿qué costo es el que yo voy a darle salida al inventario?
Ojo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de costo, no precio de venta. El precio de venta ya está conformado por otro tipo de elementos que sería costo de salida del inventario o costo de compra, si lo queremos ver como tal, más un porcentaje de utilidad, ¿verdad? Y aparte de ese porcentaje de utilidad, también se le tiene que calcular impuesto. Entonces ya eso es como parte de la transacción de la venta en sí. En el caso de darle salida a las existencias o de darle salida al inventario, nosotros tenemos que registrarlo con un costo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a aprender a hacer a partir de ahora. La respuesta a las preguntas anteriores depende del método de evaluación de inventarios que se utilice, ¿verdad? El cambio de los precios a través del tiempo es la razón por la cual existen los sistemas que permiten determinar el costo de los inventarios, dado que si el costo de adquisición de una mercadería permaneciera constante, no habría necesidad de utilizar cualquiera de los métodos, ¿verdad? Si los precios no fueran cambiantes, pues obviamente nosotros no tendríamos necesidad de utilizar un método específico para poder controlar los inventarios o para poder controlar la salida o entrada de los mismos. La realidad nos muestra que los precios cambian debido a factores estacionarios, especulativos e inflacionarios, tendiendo a subir o bajar. Por ello, las leyes obligan a llevar registros de costos de inventario. Ya lo hablábamos, ¿verdad? Anteriormente, ya les decía yo, bueno, si el precio de un producto se mantuviera a lo largo de la vida útil de la empresa, por ejemplo, no habría necesidad ni siquiera de haberse inventado este tipo de métodos o de siquiera, bueno, de conocerlos o de siquiera haberlos inventado, ¿no? Pero las condiciones, el ambiente económico, social, incluso influye en las fluctuaciones de precios, aumentando o disminuyendo los costos de adquisición de los productos. Por lo tanto, pues, ante esta situación que se ve en el mercado, hay necesidad de determinar un método que nos permita a nosotros evaluar el costo del inventario que nosotros vamos a estar administrando. Ante esto, ¿verdad? Existen una serie de métodos de evaluación de inventarios que son aceptados o recomendados por la legislación salvadoreña y hay otros también que están regulados, por así decirlo, por la normativa internacional, ¿verdad? En este caso, pues tenemos como la base legal de la administración de los inventarios, que la tenemos, perdón, en el Código Tributario, el cual nos establece que los sujetos pasivos cuyas operaciones consistan en transferencia de bienes muebles corporales, es decir, ¿verdad?, compra-venta de productos o de mercadería, están obligados a llevar registro de control de inventarios que reflejen clara y verazmente su real movimiento, su evaluación, resultado de las operaciones, valor efectivo y actual de los bienes inventariados. El Código Tributario establece que cualquier persona sujeta a la administración tributaria, a declaración de impuestos, a llevar contabilidad formal, ¿verdad? Está obligado a tener un control o a ejercer un control de los inventarios, en el cual pueda reflejar cualquiera de las características que menciona acá, su movimiento, su evaluación, su resultado, el valor efectivo o valor monetario que tiene el inventario y el inventario actual o el inventario histórico, ¿verdad? También la ley del impuesto sobre la renta establece que los inventarios deben consignarse agrupando bienes conforme a su naturaleza, con la especificación necesaria dentro de cada grupo, indicándose claramente la cantidad, la unidad que se tomó como medida, la denominación del bien y sus referencias y el precio de la unidad, el valor total de las unidades, ¿verdad? Aquí el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos establece qué tipo de aspectos se deben de considerar en un control de inventarios, ¿verdad? La descripción del producto, las cantidades, la unidad de medida que se tomó para contabilizar o para registrar los materiales,
el precio y el valor total, ¿verdad? Ya veíamos en la clase pasada qué tipo de elementos conforman estos registros de control de inventarios, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros podemos colocar tanto en el formato libre como en el que la misma administración tributaria facilita que deberíamos de llevar o que no nos obliga, sino que nos sugiere, ¿verdad? ¿Qué tipo de control de inventario nosotros podemos llevar? Es importante considerar que no puede aplicarse un método si no es autorizado por el Ministerio de Hacienda o la Administración Tributaria, según la cual el costo de salida de los inventarios se determina con cualquiera de los métodos que están en el Código Tributario. El Código Tributario nos establece estos métodos, ¿verdad? Que está por costo de adquisición, costo según última compra, costo promedio por alegación directa, costo promedio, primeras entradas y primeras salidas, o costo o mercado al que sea más bajo, ¿verdad? Estos son los métodos que el Código Tributario establece que cualquier sujeto pasivo o cualquier empresa comercial puede utilizar para evaluar sus inventarios, ¿verdad? Nosotros vamos a ir viendo cada uno de ellos, cada uno de sus conceptos y cada una de sus aplicaciones, ¿verdad? Para que sepamos cómo vamos a ir llenando cada uno de los CARDEX, cada una de las hojas de control de inventario, ¿verdad? Y pues vamos a ir identificando sus peculiaridades. Al mismo tiempo vamos a determinar el costo de lo vendido y también nosotros ahí vamos a verificar las variantes que existen entre un método y otro. Luego tenemos acá los métodos que establecen las normas internacionales de información financiera, los métodos que me sugiere las normas internacionales de información financiera. Tenemos, ¿verdad?, que el Código de Comercio, otra ley tributaria, ¿verdad?, son las que giran en torno al control de inventarios y a la contabilidad formal, son estas tres: el Código Tributario, el Código de Comercio y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero el Código de Comercio en el 444 nos dice que para la estimación de diversos elementos de activo, sabemos que el inventario es un elemento del activo, se observarán las reglas que dicta el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría y, en su defecto, por normas internacionales de información financiera, siempre y cuando lo autorice la Administración Tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, el Código de Comercio me dice a mí, bueno, usted como empresa puede utilizar los lineamientos que el Consejo de Vigilancia le indique, puede utilizar los métodos que el Consejo de Vigilancia le indique, siempre y cuando, ¿verdad?, estén regulados por algún tipo de normativa. En este caso, las normas de información financiera, las normas internacionales de información financiera, pero al mismo tiempo tiene que ser autorizada por la Administración Tributaria. Aquí nosotros podemos observar que hay métodos de evaluación de inventarios que están tanto en la normativa salvadoreña como en la normativa internacional. En el caso de la normativa salvadoreña ya lo veíamos con anterioridad, cuáles son los métodos de evaluación que la normativa me permite a mí poder utilizar. Por otro lado, tengo lo que las normas internacionales me establecen. En este caso, ¿verdad?, tengo este método que es costo de identificación específica, tengo primeras entradas, primeras salidas, ¿verdad? Tengo costo promedio ponderado, tengo últimas entradas, primeras salidas, valor neto realizable, costo estándar, método de los minoristas y costo o mercado el que sea más bajo. En este caso, si nos damos cuenta, la legislación salvadoreña y la normativa internacional comparten tres métodos, ¿verdad?, que podemos utilizar de acuerdo a normativa salvadoreña y a norma internacional, ¿verdad? Entonces, si acá me indica en el Código de Comercio que yo puedo utilizar normas internacionales
para estimación de elementos de activo, puedo utilizar estos tres porque están de acuerdo con o los autoriza la administración tributaria, ¿verdad? La administración tributaria me permite a mí utilizar cualquiera de estos tres métodos que están acá, ¿verdad? Entonces, pues, no voy a entrar en conflicto ni con la administración tributaria ni con la normativa, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estos tres métodos puedo utilizar. Que si quiero utilizar el método de últimas entradas, primeras salidas o método WEPS, como algunos lo conocemos, para la administración tributaria no es legal que lo utilice, ¿verdad? Que financieramente puede hacer que funcione más, podría ser, ¿verdad? Pero tributariamente, pues la administración tributaria o el Ministerio de Hacienda, como lo conocemos, no me permite a mí utilizarlo. Que el costo de identificación específica, sí, no lo vamos a estudiar, pero imagínense que sea mejor que los demás métodos que establece la legislación, no podemos usarlo tampoco porque no está regulada por el Código Tributario o por el Ministerio de Hacienda. Entonces, pues prácticamente las únicas tres opciones que nos deja tanto legislación salvadoreña como normativa internacional son estos tres, ¿verdad? Método PEPS, primeras entradas, primeras salidas, costo promedio ponderado y el costo mercado, el que sea más bajo. Generalmente, las empresas utilizan o costo promedio por aligación directa, ¿verdad? Aunque algunos prefieren utilizar el método de primeras entradas, primeras salidas. A mí me gusta, pero eso es mi opinión personal, me gusta más el método de costo promedio. A veces la dificultad que tiene el costo promedio es la aproximación de los centavos, ¿verdad? Eso es lo que tiene un poco de complejidad, pero si lo sabemos hacer, no tendría por qué haber ningún problema, ¿verdad? Igual eso les pediría yo que al momento de hacer los laboratorios o hacer los ejercicios, que cuando los hacemos con Excel a veces dan cantidades con varios decimales, entonces sí les pediría que respetaran eso, ¿verdad? Si vamos a trabajar con fórmulas, que lo hagamos con las fórmulas, ¿verdad? Si vamos a trabajar en Excel, utilicemos el Excel, ¿verdad? No utilicemos calculadora, porque a veces, y cuando ya estemos con los ejercicios les voy a mostrar por qué. Porque me dicen, mire, fíjese que en Excel me sale 25.618 y decimales, pero fíjese que en la calculadora me sale 25.62. ¿Cuál pongo? ¿Verdad? Entonces, si va a trabajar en Excel, trabaje en Excel por completo, ¿verdad? No esté comparando valores de calculadora con Excel o los valores de su celular con Excel, a no ser que esté trabajando en el celular y en Excel, ¿verdad? Que yo recomiendo que, si bien es cierto, usted ve la clase en el teléfono, cuando haga las tareas, hágalo en Excel en la computadora, ¿verdad? Y si le pide copia al compañero, por lo menos verifique que las cifras estén correctas, ¿verdad? Y perdón que suene así de repente, ¿verdad? Con estos temas, pero ya se han dado casos, ¿verdad? Que me entregan en el mismo laboratorio. No sé cómo vamos a estar trabajando todavía en los parciales. Les había dicho que van a ser presenciales. Hasta el momento así está todavía la indicación, ¿verdad? Pero por eso es que vamos a aprender a hacerlo de las dos formas, ¿verdad? Manual y en Excel. Porque como les digo, todavía no sé con los parciales. O sea, hay seguridad de que va a ser presencial por el momento, ¿verdad? Y si los hacemos presenciales, pues obviamente lo vamos a hacer a mano, ¿verdad? Así que por eso sí vamos a aprender a hacerlo de las dos formas. Cuando estemos trabajando ya con los métodos, igual cuando estemos calculando costo unitario, ¿verdad? Vamos a aprender a hacerlo de las dos formas. Pero si trabajamos en Excel, vamos a trabajar solo en Excel. Y si piden copia, pues no hay que ser tan
no quiero utilizar esta palabra, pero hay que por lo menos cambiarle el formato al documento, ¿verdad? Tampoco solo copien y peguen cantidades numéricas, porque después me dejan los montones de decimales y como no hayan cómo eliminarlos o cómo disminuirlos, también se vuelve un poco desordenada la actividad que me están entregando. Entonces, si estamos hablando de estética en la entrega de actividades, pues también ahí habría mucha tela que cortar y ver también la forma en que me van a entregar los documentos, ¿verdad? Pero esto es adelantándome un poquito a lo que vamos a estar trabajando. Pero bueno, volviendo al tema, ¿verdad? Aquí tenemos ya como los 3 métodos que prácticamente nos van a guiar y que la legislación salvadoreña y la normativa internacional pues nos permite poder relacionar, ¿verdad? Y acá tenemos una diferencia entre los métodos de evaluación establecidos por NIF y por nuestra legislación, ¿verdad? Entre los métodos comunes tenemos el costo de adquisición, que es el equivalente al costo específico, puesto que trabaja con costos directamente asociados a artículos cuyo flujo es real. El costo promedio, ¿verdad? Que también pues vamos a ver nosotros cómo lo vamos a obtener, que el costo promedio es, como su nombre lo indica, ¿verdad? Un promedio de costos unitarios. El primeras entradas, primeras salidas, lo primero que compré es lo primero que tiene que salir. Y el costo mercado, el que sea más bajo. Los exclusivos a nuestras leyes, el costo promedio por alegación directa, un método que se asemeja al costo promedio, sin serlo, dado que a diferencia de este último, solo considera las últimas 5 operaciones para determinar costo de artículos. En este caso, pues lo que se hace es que se utiliza valor de las últimas 5 compras, ¿verdad? También se determina un promedio, solamente que se trabaja con 5 compras y el costo de última compra, que en este caso viene siendo casi como el método de últimas entradas, primeras salidas. Luego de ver qué tipo de métodos son los que la legislación salvadoreña y la normativa internacional me permite a mí considerar para poder utilizarlos, cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para seleccionar el método de evaluación de inventarios que mejor se adapte a mi empresa o que mejor se adapte a las necesidades de mi empresa. Primero, ¿cómo saber cuál método aplicar? La entidad debe seleccionar de manera racional el método a emplear, pues una vez que se ha establecido, debe guardarse consistencia de la información desde el punto de vista contable y jurídico. Una vez se adopta un método, no podrá cambiarse sin autorización previa y sin hacer mención del cambio en las notas correspondientes a los estados financieros. Creo que esto ya se los había comentado yo, ¿verdad? Que en este caso, pues para seleccionar qué método de evaluación de inventario se acopla más a mis necesidades empresariales, yo pues debo de tomar en cuenta cuáles son los criterios que yo debo de considerar, ¿verdad? Debo de ver qué tanto se mueve mi inventario, por ejemplo, qué tipo de productos poseo, ¿verdad? Y al ver esto, pues ya vengo yo e identifico cuál es el método que voy a utilizar. En este caso, cuando ya se ha definido, ¿verdad?, el método de evaluación de inventarios que se va a utilizar, yo debo de solicitar autorización por el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Esto más que todo se hace al inicio de operaciones de las empresas, ¿verdad? Yo establezco cuál es el método de evaluación de inventario, solicito autorización al Ministerio de Hacienda y trabajo sobre la normativa o sobre el concepto o sobre el procedimiento que el método me va indicando. Esto también al final del periodo contable, al final del ejercicio contable, cuando usted esté elaborando los estados financieros, tiene que especificar en sus notas qué tipo de método, o mejor dicho, cuál es el método de control de inventario que está utilizando para evaluar los inventarios, ¿verdad? Todo esto usted lo tiene que hacer todos los años cuando elabora estados financieros. El método de evaluación de inventarios utilizado en la empresa es el método primeras entradas, primeras salidas.
¿verdad? En las notas a los estados financieros. Si usted decide o si la empresa decide o se recomienda, digamos, cambiar el método de evaluación del inventario, de los inventarios, es necesario informar a la administración tributaria, perdón, el cambio que usted va a realizar o el cambio que la empresa ha decidido realizar en cuanto al método de evaluación de inventarios. Si no lo hace, puede ganarse una multa, por un lado, ¿verdad? Y nos habla también de que todo tiene que estar de acuerdo a lo establecido y guardar consistencia con el punto de vista contable y jurídico, ¿verdad? Si yo cambio de método, debo de justificar por qué lo he hecho, debo de darlo a conocer en el Ministerio de Hacienda para que ellos me autoricen el cambio de método de evaluación de inventarios y también debo de dar a conocer este cambio en los estados financieros, en las notas a los estados financieros. ¿Verdad? Se cambió método de evaluación de inventario de PEPS a costo promedio o de primeras entradas, primeras salidas a costo promedio debido a el movimiento de los inventarios se dio de 0.5 a 0.8, ¿verdad? Dependiendo del análisis financiero que se realizó en los estados financieros un periodo antes, ¿verdad? Y entonces ahí pues usted justifica o el contador justifica en las notas a los estados financieros el cambio de método de evaluación de inventarios con respecto al método anterior, ¿verdad? Y de ser posible pues adjuntar la autorización de la administración tributaria. Preferencia de un método sobre otro. Es competencia de la administración tributaria aceptar o rechazar los métodos. Es importante resaltar que al Estado no le es conveniente el método WEBS o últimas entradas, primeras salidas, porque reduce sus ingresos en concepto de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Y aquí está la razón por la cual a la administración tributaria no le gusta o no le conviene el método WEBS, o porque es que no recomienda eso. ¿Y por qué, verdad? ¿Por qué reduce los ingresos? Recordemos que los inventarios forman parte del costo de ventas. Y usted en un estado financiero a los ingresos le resta el costo de ventas para obtener una utilidad bruta, ¿verdad? Creo que esto lo podemos asociar con el estado de resultados, ¿verdad? Visualizamos la estructura y nos damos cuenta que primero tenemos las ventas totales si las queremos como tal, ¿verdad? Luego le restamos las rebajas y devoluciones sobre ventas, tenemos ventas netas. A las ventas netas le resto el costo de ventas y me da utilidad bruta. Pero ¿y el costo de ventas qué tiene que ver con los ingresos? ¿O qué tiene que ver con los inventarios? Los inventarios forman parte del costo de ventas. Y si usted evalúa menos o le da más valor al inventario, está incrementando la disponibilidad de mercancía y por lo tanto el costo se le infla y cuando lo resta de la venta le da una utilidad menor. Y luego resta gastos de operación, si tiene producto financiero, si tiene otros gastos, si tiene otros ingresos, se va reduciendo. En el caso de otros gastos si de otros gastos se va reduciendo y obviamente la utilidad va a ser menor y obviamente el cálculo del impuesto sobre la renta va a ser menor, ¿verdad? Entonces, por eso es que no es conveniente, tributariamente hablando, para la administración tributaria utilizar este método, ¿verdad? Y como no le permite utilizar otro, ¿verdad? Aunque usted quiera utilizar este método internamente, al momento de ya ponerlo en práctica o de presentarlo a la administración tributaria, pues igual le afecta, ¿no? Porque paga impuestos sobre la base de esa utilidad que determinó. Entonces, por eso es que al Ministerio de Hacienda pues no mucho le gusta este método y por eso no está ni dentro de la legislación para poderlo aplicar, motivo por el cual no es permitido por la ley en muchos países también. El que más conviene es el PEPS, no obstante el costo promedio es uno de los que gozan mayor aceptación en nuestro país, es lo que ya les comentaba.
¿verdad? El que más se utiliza es PEPS o primeras entradas, primeras salidas, y aquí en el país, pues el que tiene como mayor aceptación o el que gusta más, digámoslo así, es el método de costo promedio. En este caso, ya les explicaba, pues consiste en promediar costos de acuerdo a o según cada compra que se vaya haciendo, ¿verdad? Entonces se suma la compra, se promedia el total entre el número de unidades de existencia. Y así es como se va trabajando, ¿verdad? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Vamos a seguir entonces. Comenzamos con el método costo estándar y de los minoristas. Este método del costo estándar es un método que se utiliza mucho en las empresas industriales, ¿verdad? El método empleado para determinar costo de producción, por consiguiente, el costo de ventas y el inventario final de producción en proceso y productos terminados. Los costos estándar se establecerán a partir de niveles normales de consumo de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. El costo estándar está más relacionado con empresas industriales, ya que nos interesa a nosotros determinar todos aquellos inventarios que intervienen en la fabricación de un producto y en la determinación del costo de ventas, ¿verdad? En este caso, pues los diferentes tipos de inventarios que ya veíamos nosotros que existen en una empresa industrial, los utilizamos para determinar costo de producción, ¿verdad? Y posteriormente ya para la determinación del costo de ventas. Para costo de producción utilizamos productos en proceso, inventario inicial y final. Para costo de ventas utilizamos inventario de productos terminados, inicial y final, ¿verdad? Entonces el costo estándar está más relacionado en la forma en la que se utilizan este tipo de inventarios en la determinación del costo de los productos o del costo de la producción y costo de ventas si lo queremos ver desde esa perspectiva. El método de los minoristas para empresas comerciales. Empleado en este tipo de empresas al por menor para medir inventarios cuando hay un gran número de artículos que rotan velozmente, que tienen márgenes similares y para los cuales es impracticable usar otros sistemas de cálculo de costos. En este sistema, el costo de los inventarios se determina deduciendo el precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje apropiado de margen bruto. El porcentaje que se usa debe tener en cuenta la parte de los inventarios que se han marcado por debajo de su precio de venta original, ¿verdad? En este caso, pues aquí tenemos un ejemplo. Para el año 2021 se estimaba que el margen de ganancia promedio aplicado a la mercadería representaba el 48%. Si al efectuar el inventario físico del año, este se estima a precios de venta a razón de 4.680.000, aplicando el método de los minoristas, ¿cuánto vale el inventario? En este caso, debido al rápido movimiento de los inventarios, se debe de estimar un porcentaje, ¿verdad? Que probablemente puede tener un margen, que va a ser el margen de utilidad. ¿Cómo determina este porcentaje? Generalmente se utiliza o se calcula, mejor dicho, por experiencias de años anteriores, por experiencia del movimiento de los inventarios en años anteriores, ¿verdad? Si es posible desde el primer establecimiento, desde el establecimiento de la empresa, cómo los inventarios se fueron movilizando. En este caso, pues, tenemos que en esta empresa se estimaba que era el 48%. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros determinar el inventario final? En este caso, lo que se hace es que se tiene un precio de venta, ¿verdad? Que se estima es el precio de venta es el 100%, ¿verdad? Menos el margen de utilidad que se establece que es 48% por el inventario final de 4.680.000.
O sea que 48 por 100% menos 48%, estamos hablando de 52%. Eso se multiplica por el inventario final de 4.680.000 y tenemos el inventario final, perdón, va a ser de 2.433.600. Básicamente lo que hacemos es que suponemos un 100% de precio de venta, menos el margen de utilidad del 48%, que sería 52, y ese 52% lo vamos a multiplicar por el inventario final que logramos contabilizar o que logramos determinar con conteo físico, 4.680.000, ¿verdad? Y dándonos al final un estimado también de 2.433.600. Esto acá no se aplica, ¿verdad? Porque la misma ley a nosotros nos exige qué tipo de control de inventario se debe utilizar. Esto más que todo es como normativa internacional, ¿verdad? Que se puede utilizar en cualquier otro país por el tipo de inventario de fácil movimiento o de movimiento complejo, ¿verdad? Y es como más que todo para ejemplificar cómo puede, eh, cómo puede establecerse el tipo de costo de acuerdo a esto, ¿verdad? Pero generalmente nosotros, en el caso de nosotros, lo que vamos a hacer es practicar 4 tipos de métodos, ¿verdad? De evaluación de inventario. Esto es solamente para que nosotros podamos visualizar de qué manera pudiera llevarse en algún dado caso en una empresa comercial el tipo de costo de los inventarios, ¿verdad? Y acá, porque es el método de los minoristas. Y acá nos dice que los sistemas para determinación de los costos de inventario, como el costo estándar y minorista, puede ser utilizado por conveniencia, siempre que los resultados de aplicarlo se aproxime al costo, ¿verdad? Esto también es un poco complejo porque en el caso de los minoristas, para hacer que aplicarlo a que se aproxime al costo real del inventario es un poco complicado, ¿verdad? Por eso es que no se aplica mucho. Entonces, se trata la manera de hacerlo llegar al costo, pero es demasiado complejo y no tan seguro que podemos acercarnos al monto o al costo que realmente representa el inventario. Luego tenemos acá el método de costo específico, ¿verdad? Que es otro método